Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero hablarles acerca de Lima la Horrible, un libro bastante famoso, publicado en México en 1964. El título de este libro, tantas veces malentendido, fue prestado del poeta peruano César Moro. El autor, el poeta, crítico literario, escritor, periodista y dramaturgo Sebastián Salazar Bondy, intenta desenmascarar el mito de la Arcadia colonial, ¿no? Ese mundo de fantasía que fue promovido por las grandes familias, o sea, los descendientes de la aristocracia colonial, quienes decían que la armonía era ley durante el virreinato del Perú, o convenientemente omitiendo la explotación, el abuso, la falta de oportunidades para todos. No caer en esa mentira es, de acuerdo con este autor, quien simpatizaba con el marxismo, una misión bastante difícil. El libro que tengo aquí está dividido en 160 páginas y 11 capítulos, ¿no? El primero es La extraviada nostalgia, o sea que no hubo un carácter idílico en la Lima colonial como tendenciosamente ha sido sugerido por las grandes familias. La intención es, por parte de ellas, mantener sus privilegios. No es un amor honesto por la historia, en todo caso. En realidad era en los tiempos en que fue escrito una ciudad de caos, el reino de la improvisación. El segundo capítulo es el criollismo como falsificación. Criollismo como la cultura regional o local que abarca muchas cosas, desde la danza hasta la religión, desde la comida hasta los valores o antivalores. Este criollismo, según el autor, es un cómplice de la opresión, mientras añoraba o añora los tiempos coloniales, esta llamada viveza criolla, ¿no? Usar el ingenio para algo deshonesto. Promover esa visión de la Arcadia colonial es lo que hace Lima horrible. Es un asunto de ética más que de estética. El tercer capítulo es el candado de las grandes familias. Cuán astutos han sido ellos, incluso dejando que sus hijas se casaran con hijos de europeos pobres que inmigraron acá a hacer trabajos manuales. Ellos son los que han expandido el mito y que han hecho incluso que las clases bajas lo creyesen e incluso sintieran nostalgia. Estos ricos que ignoran o ignoraban a Lima y al Perú estaban aterrorizados por ideas como la revolución, la reforma agraria o el sindicalismo. El capítulo 4 ¿es el azar nuestra deidad? Nosotros somos gente sin un carácter fuerte, ¿no? Siempre estamos así a la mitad, ¿no? Nunca somos intensos, más bien el carácter limeño es conservador. Más que revolución, el interés general es estar más cerca posible de las grandes familias. Se da más importancia al individuo que a la comunidad. El capítulo 5 es bastante corto, es sobre una ciudad devota y voluptuosa. Nosotros somos religiosos por obligación más que por convicción. El capítulo 6 de La Tapada a Miss Perú. La Tapada era una mujer típica de Lima que se cubría con un manto y solamente dejaba ver su ojo. Bueno, él dice que las mujeres han sido preparadas sencillamente para casarse. Su educación mínima, bastante pobre, han sido educadas de una manera que no solamente eran víctimas del conservadurismo, sino que ellas mismas lo promovían, queriendo o sin querer. El capítulo 7, el desierto habita en la ciudad. Desde el aire, Lima luce muy pobre, muy lúgubre. Nuestras azoteas son feas. Nuestra arquitectura pretenciosa usaba los materiales más pobres, como el barro, el yeso, la quincha. Nuestros balcones de cajón son raros, pero no bellos. Nuestros monumentos cubiertos por moho, pero aún así estamos obligados a glorificar todo esto. El capítulo 8 es sobre la sátira y el instinto de casta. Es un ataque directo a Ricardo Palma como el símbolo del conservadurismo y esa tendencia exasperante a ser indirectos, nunca decir lo que pensamos. Si un pobre quiere cambiar su situación, hay dos opciones, la revolución o infiltrarse entre los ricos. Y la segunda opción, muy a pesar del autor, es la elegida. Incluso cuando este pobre siempre va a ser considerado un guachafo, o sea, una persona arribista, igualada, de mal gusto. Incluso cuando los ancestros de estas grandes familias fueron eso. El capítulo 9 es sobre el panteón de las mentiras, ¿no? La hipocresía del culto a los muertos, el culto a las ánimas, ¿no? Más que la salvación de estas ánimas, lo que uno quiere es que ellas nos digan, no sé, dónde están los tesoros, ¿no? O sea, es esa hipocresía. Y el capítulo 10, el país inhibido en la pintura. Bueno, en esa época, en los años 60, el autor ignoraba que en el Perú prehispánico hubo una tradición de pintura sobre paredes, ¿no? Sobre todo en las culturas de la costa norte, ¿no? Esos frescos. Él critica que en la pintura colonial toda referencia a aspectos nativos, animales, plantas, paisajes, etcétera, ha sido omitido, ¿no? Como una manera de cristianizar, o sea, manipular a los indios.
Incluso las pinturas de Pancho Fierro han servido también como un instrumento para expandir ese mito de la Arcadia colonial. Y finalmente el capítulo 11, otro voto en contra, nos habla de las voces previas que han tratado de desmitificar, ¿no?, esa representación falsa, según él, del Perú colonial, ¿no?, como por ejemplo Manuel González Prada, quien era un radical, anarquista, o el poeta José María Eguren, quien prácticamente se fundió en la neblina limeña, ¿no? Sin embargo, debido a que el colonialismo tiene la técnica de hacer anémicos a sus enemigos más que destruirlos, hablar en voz alta contra ese mito colonial no ha sido fácil, y más bien los que lo han expandido, los que lo han promovido son los que han sido más exitosos, como los casos de Ricardo Palma o de José Santos Chocano. Así que 56 años después de haber sido publicado este libro, hay muchos aspectos negativos que lamentablemente permanecen como si este libro hubiera sido publicado ayer. Sin embargo, creo no ser cándido, sino optimista de que hay cada vez más conciencia sobre muchos aspectos como la equidad de derechos para hombres y mujeres, la lucha y la denuncia de la discriminación en todas sus formas. Así que, bueno, yo admito, por ejemplo, en un caso particular, ¿no?, que nuestra arquitectura, bueno, eso es algo quizás subjetivo, ¿no? No tiene este carácter mestizo, sólido de las casonas de Huamanga, o esa solidez de sillar blanco de las casonas de Arequipa, o esa majestuosidad inca y española de las casas del Cusco. Sin embargo, yo creo que es única en nuestra arquitectura, nuestros balcones, en nuestras azoteas, y decir que era algo de poca monta, algo que nunca fue gran cosa, bueno, a mí me parece por poco e irrespetuoso, ¿no? En todo caso, yo les recomiendo que un día antes del aniversario de nuestra gran ciudad, del aniversario de la Fundación Española de Lima, eh, sería una buena idea leer este libro con una mente abierta y una mente crítica, y reflexionar acerca de qué maneras podemos hacer de Lima una ciudad más vivible. Bueno, ese era mi mensaje. Chao, chao.